Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a todas? Bueno, siguiendo con lo que presentó hace un ratito la profe Laura, voy a continuar yo con esta segunda parte del seminario del institucional, hablando un poco de lo que tiene que ver con la organización, la gestión, lo administrativo, lo pedagógico y todo lo que atraviesa una institución. Para ello voy a compartir con ustedes unas plaquitas en un Power. Aquí está. Bueno, y acá tenemos algunas dimensiones. Las dimensiones organizacional, la dimensión pedagógico-didáctica y la dimensión comunitaria y administrativa. Bueno, hablando un poquito de lo que tiene que ver con la dimensión organizacional, esta tiene en cuenta todo lo que está referido a lo que es la gestión educativa. ¿En qué quiere decir esto? Bueno, la gestión está a cargo de un equipo directivo, en muchas oportunidades de un director y un vicedirector, y en otras oportunidades un director, donde tiene a su cargo las secciones de 3, 4 y 5 años o de 4 y 5 años en un establecimiento educativo. Esto se encuentra enmarcado en una ley nacional, que es la ley 26.206, ¿no es cierto? Todo esto que habla de la gestión educativa. Hace unos años tenemos esta ley, que es la que ampara, la que brinda la oportunidad de tener a todos por igual, que todos los niños, las niñas y los adolescentes tengan la educación necesaria y llegue a ellos todos los dispositivos, más también en estos tiempos que estamos viviendo. Todo esto tiene atravesado un campo político donde lo atraviesa lo nacional y lo provincial. Nosotros tenemos esta ley nacional y a su vez tenemos distintos decretos, resoluciones, disposiciones en el orden de la provincia y también otras normativas que hacen a la organización de esa gestión educativa, esa organización de la institución. Hay diferentes normativas para cada nivel. El nivel inicial tiene uno específico con un digesto escolar, donde ahí hay derechos, deberes y obligaciones que tienen los docentes, donde hay toda una normativa a cumplir, hay un régimen de licencias, está todo lo que tiene que ver a esa parte de organización. Luego también esa gestión educativa que tiene cada institución cuenta con un campo administrativo. Cada institución recibe recursos económicos de la provincia, del municipio, también a veces de la nación, y está a cargo de ese equipo directivo el poder manejar, distribuir y garantizar que todos los niños y las niñas que concurren a esa institución reciban ese beneficio, esos recursos. Y también está referido, habla también acá del campo profesional, donde está relacionado todo a lo que es lo pedagógico, a cómo impacta todo lo que realiza esa institución para la comunidad, para los niños, para la ciudad, para el pueblo, todo lo que trabaja. Esta gestión hace que llegue a todos y dentro de esta gestión educativa encontramos las dimensiones. Estas dimensiones donde cada una tiene un papel fundamental. La dimensión organizacional, como estaba diciendo, tiene a cargo el equipo directivo o el directivo y los docentes. Cada uno ocupa un lugar, un rol y tiene diferentes funciones. Todos estos son actores principales, como también en esa organización entran los niños y sus familias.
cada uno, y también están los asistentes escolares, donde cada uno tiene su función y su rol y hace que esa institución se ponga en marcha y funcione y salga para adelante. Y se establecen así diferentes vínculos entre la comunidad, el jardín, los docentes, los niños, el equipo directivo con las familias, el director o la directora con los docentes y los niños. Esa organización hace que el directivo tenga a su cargo funciones y tiene que tomar decisiones. Esas decisiones hacen a su gestión, como hablamos en la otra pantalla. Y también hay diferentes equipos de trabajo, o sea, donde trabajan los docentes, donde también a lo mejor dentro de esa dimensión y a modo de organización existen diferentes espacios para poder trabajar, como por ejemplo puede ser el club de madres, la asociación cooperadora, así que eso también hace a la organización de una institución. Luego tenemos la dimensión pedagógico-didáctica y esto hace referencia a todo lo que realizan los docentes y las docentes y los profesores en las salas y con los niños, diferenciándola de diferentes instituciones de acuerdo a la función que brindan y a lo que pretenden enseñar. El eje fundamental, como dice aquí, lo constituyen los vínculos que los actores construyen con el conocimiento y los modelos didácticos. O sea, todo se va ensamblando, todo se va nutriendo y se va fortaleciendo. Dentro de esta dimensión hay aspectos significativos, cómo se enseña, las teorías de enseñanza y de aprendizaje de los docentes, el valor que se le otorga a los diferentes saberes, los criterios de evaluación, los procesos, los resultados. Todo eso también hace formar parte a lo que es esta dimensión pedagógico-didáctica. También encontramos aquí el currículum, donde ustedes saben que a nivel nacional tenemos los NAP. A nivel jurisdiccional no hay algo que reglamente el currículum en la provincia de Santa Fe. Entonces, cada institución, de acuerdo a los NAP, elabora su propio proyecto, sus propios saberes a enseñar a esos niños, basándose en esta cuestión de los NAP y de acuerdo a las necesidades que cada contexto social o donde cada niño vive o donde se encuentra insertado ese jardín. ¿Cómo se logra? Mediante prácticas pedagógicas, mediante propuestas que aseguran que haya un aprendizaje y un encuentro significativo entre el niño, el docente, el jardín y la comunidad donde él vive, y que todo lo que allí se brinda sea un verdadero aprendizaje y deje un conocimiento. Entonces, ¿cómo se da esto? A través de la llevada a cabo de diferentes proyectos, de diferentes unidades didácticas, secuencias y demás dentro de la sala. Luego tenemos la dimensión comunitaria, donde aquí hay diferentes actividades que se promueven con la participación de diferentes actores que toman decisiones. Como decía antes, en cada escuela hay también el grupo de club de madres o de asociación cooperadora que forman y hacen que todo lo que se realice y se trabaje en una institución salga a la comunidad. Supónganse, para recaudar dinero, se realiza una pollada y todo eso sale a la comunidad, la gente colabora, se obtiene un beneficio, con eso luego se invierte en diferentes situaciones, en diferentes gastos que tiene la institución. Luego acá tenemos también que habla el modo en que la escuela considera las demandas. Bueno, esto que estaba diciendo, depende de dónde está inserto cada jardín o cada institución educativa y los problemas que tiene del entorno,
se buscarán acciones y se harán líneas de acciones que sean viables, potables, posibles, para subsanar toda cuestión que se encuentre a su paso. Y cada institución ocupa un lugar, de acuerdo a la trayectoria, de acuerdo al contexto en donde está el barrio, de acuerdo a la comunidad en donde está inserta. No va a ser lo mismo las condiciones que tenga, que necesiten los niños de una escuela del centro que una escuela, un jardín de la periferia. Entonces, bueno, siempre se van tratando de ir articulando y de ir viendo qué cosas son necesarias y fundamentales de que se reciba primero. Entonces ahí se establecen esos vínculos, esas charlas y reuniones donde entre, como dije antes, los padres, la comisión de cooperadora o el club de madres van aportando para fortalecer todo lo que necesita el jardín. Y también se hace una llegada a esa comunidad, donde todos puedan participar. Y es importante tener muy buena relación también con todas las otras entidades que existen en el barrio, dispensarios, otros centros de salud, veterinarias, los distintos comercios, todo hace que se fortalezca y sea en función de ese vínculo que se establece con el jardín. Y luego tenemos la dimensión administrativa. Bueno, esta tiene que ver un poco con, acá como dice, de gobernar la institución. Digamos, el principal responsable de la institución es el director o el equipo directivo. Es el que toma las decisiones, el que tiene que llevar adelante con los distintos recursos y las distintas herramientas que va teniendo, tratar de transmitir y tratar de solucionar todo lo que sucede. Es necesario también, como dice acá, resignificar los procedimientos y adjudicarle un sentido en función de los objetivos institucionales. O sea, no debemos perder de vista que el objetivo de una institución es el de enseñar, pero a la vez se encuentran atravesados por otras situaciones, como dijimos antes, la relación con lo comunitario, lo referido a la organización y a lo pedagógico didáctico. Esta situación se va a ver reflejada en cómo se planifiquen las diferentes estrategias, teniendo en cuenta las condiciones, como dije antes, el contexto, qué niño se está recibiendo en esa institución. Entonces, de allí en más, se van a ir adaptando esos contenidos que tenemos en los NAP y se van a realizar diferentes actividades también administrativas. ¿De qué manera? Recibiendo los recursos nacionales, provinciales y municipales y tratando de distribuirlos de la mejor manera posible. Todo esto que se recibe, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, el directivo luego tiene que, digamos, brindar una información. Necesita dar cuenta de dónde invirtió ese dinero o en qué lugar colocó a lo mejor los libros y demás. Entonces, necesita llevar un control y necesita presentar diferentes formularios para poder dar cuenta de lo que ha recibido. Todo ese manejo de información debe ser significativa y, lógicamente, contribuye a tomar decisiones. Esas decisiones a veces las puede tomar el directivo solo y en otras oportunidades es en manera conjunta y se consulta a los docentes, a otros actores y a los padres, a los cooperadores, a los diferentes organismos que participan para que esa institución siga adelante, tanto en el espacio como en el tiempo, teniendo presente la trayectoria. Bueno, ¿y cómo damos cuenta de todo este recorrido que va a realizar la institución? Bueno, a través de un diagnóstico. El diagnóstico es algo que le sirve tanto al directivo como al docente
para ver las dificultades y las potencialidades y las posibilidades que hay de trabajar en esa institución. Permite tener un conocimiento de lo que sucede en esa institución, en esa comunidad, y entonces de allí en más poder buscar líneas de acción. Supónganse si hay muchos niños con carencias económicas o hay niños con carencias sociales, afectivas, emocionales, bueno, eso se hace un diagnóstico. ¿Cuándo se realiza el diagnóstico? Por lo general es al principio de año, en los meses de febrero, donde ahí siempre por lo general en los jardines, por lo menos donde yo conozco y donde yo trabajo hace mucho tiempo, se realizan reuniones con los padres, se realizan entrevistas con las madres o las familias para conocer un poco y así poder relevar y recabar datos de ese contexto y de esos niños y de esas familias que van a llegar a nuestra institución. Entonces allí, ese diagnóstico me va a servir como una herramienta. ¿Para qué? Para poder armar ese currículum. Tanto el currículum prescripto que viene desde Nación o desde la provincia a través de las distintas disposiciones que puede enviar el equipo del ministerio, de la supervisión, de la región, donde dice lo que se debe enseñar. Pero también con ese diagnóstico uno realiza esa contextualización y entonces se va a brindar lo que los niños y las niñas necesitan aprender, donde voy a enfocar realmente esa demanda del jardín y donde voy a tratar de subsanar todo lo que sucede tanto en lo social, en lo comunitario, en lo familiar. Entonces, de ahí uno va a ir armando y va a ir trabajando, ¿no es cierto?, de manera conjunta con todos los actores. El diagnóstico, como dije recién, hace una mirada hacia el barrio, hacia qué contamos, qué tenemos. Tenemos bomberos, hay panaderías, existe el centro de salud, el hospital, hay clínicas, hay lugares veterinarios. Entonces, me hace ver una mirada de qué es lo que cuento para poder trabajar. Y la mirada hacia la institución es un diagnóstico institucional. ¿Con qué espacio cuenta la institución? ¿Con qué recursos económicos, materiales y humanos para poder desarrollar las diferentes actividades? Y también después está el diagnóstico áulico, que es el que yo les comentaba recién, se realiza por ahí en el primer mes de febrero o marzo con los acercamientos hacia las madres, hacia las familias, y en una conversación, en un diálogo, uno puede conocer bien qué es lo que está sucediendo para poder armar luego ese proyecto anual, y puede ser un proyecto anual comunitario, un proyecto anual institucional, donde en determinado año se realiza unas líneas de acción y al próximo año puede haber otras líneas de acción que enriquezcan este proyecto. Por lo general un proyecto dura más o menos en una institución de 2 a 3 años y se va nutriendo hasta subsanar y poder darle, digamos, solución a todo lo que acontece en esa comunidad, en ese jardín, y tratando de dar alivio, por decir de alguna manera, a esas familias. Bueno, y aquí tenemos el diagnóstico sociocomunitario, que como decíamos recién, no va a ser lo mismo trabajar con niños del centro que con niños de la periferia, o con niños de bajos recursos, o con niños que están sobrecargados de tecnología. Entonces eso va a permitir ese conocimiento, ese diagnóstico sociocomunitario, ¿a qué? A que yo pueda habilitar nuevos proyectos, nuevas propuestas y estrategias para poder trabajar con ese grupo de niños. Y donde, como decía recién, se hace una lectura. Y a lo mejor hay docentes que hace años que trabajan en la institución, pero siempre hay algo nuevo para ofrecer, para cambiar, para tratar de mejorar,
la calidad educativa de esos niños que concurren a ese jardín, tratando de hacer análisis, de hacer una reflexión, de evaluar cada situación, de contemplar todos los requerimientos y todas las necesidades que tienen esos niños y esas niñas que concurren, y también las familias, lógicamente. Y luego tenemos el diagnóstico institucional, que esto también lo va haciendo el equipo directivo, pero también con todo lo que recibe de lo que el docente puede ir brindándole. También, por ejemplo, nosotros en el jardín donde yo trabajo, hubo situaciones donde hemos hecho encuestas a los padres para resolver determinadas cuestiones que acontecían a la institución. Por ejemplo, el año pasado realizamos una encuesta a fin de año y la habíamos realizado primero a principio de año, que era lo que querían recibir de la institución. Luego, durante el año, hicimos otra encuesta para ver cómo se estaba llevando adelante y si estaban conformes había que cambiar. Y luego a fin de año era para dar un cierre a ese ciclo lectivo y era la pregunta de ver dónde se realizaba la fiesta de fin de año, si la querían realizar al aire libre o en un lugar cerrado. Bueno, entonces ahí es como que los padres participaron de toda esa encuesta, se hizo un conteo y se planificaron diferentes acciones. Y bueno, así de esa manera se pudo obtener una mirada y un pantallazo de todo lo que pensaban los padres, porque si lo hacíamos al aire libre, era, les cuento para que entiendan, sin entrada. Pero los padres prefirieron pagar una entrada y poder estar sentados y observar a sus hijos el desarrollo de la fiesta donde los nenes recibían su diploma y hacíamos un número artístico relacionado al proyecto que habíamos trabajado durante todo el año, que habían sido las emociones, y lo cerramos a fin de año, donde cada docente eligió una emoción y la representó a través de una canción. Bueno, la idea para no gastar era hacerlo al aire libre, pero ellos prefirieron hacerlo en un lugar cerrado y pagar. Bueno, entonces todo eso hace a un conjunto donde uno tiene en cuenta todo lo que las familias también pueden aportar. Luego tenemos las posibles categorías de análisis para realizar un diagnóstico institucional. Por ejemplo, tenemos las características de jardín de infantes, puede ser público o privado, mixto o sexo único. Por lo general, ahora existen el público y el privado, pero el privado también a veces recibe una cierta subvención del Estado, así que son muy pocos los jardines privados completamente. También hay de acuerdo distintas categorías, de acuerdo a la cantidad de alumnos y a dónde se encuentra, si en la parte urbana, en el suburbano o el rural. Si bien hay pocas instituciones que están en el rural, pero hay algunas que por lo general son las salas de 5 que pertenecen a una escuela primaria. Otra categoría es la organización escolar. Bueno, entonces ahí aparece lo que yo le decía antes, el equipo directivo, las secciones por ciclo. El primer ciclo es la sala de 3 años, el segundo ciclo es la sala de 4 y 5 años. En cada, siempre se tiene prioridad los niños de 5, luego los de 4 y por último los de 3, ya que no es obligatoria. La sala de 4 es universal y está siendo obligatoria, y la sala de 5 sí es obligatoria. Entonces, en función de esa cantidad de alumnos por sección, están los docentes y cada docente tiene una cierta cantidad de niños acorde a la capacidad, ¿no es cierto?, del edificio, que es el punto que viene luego. Cómo está el edificio, en qué condiciones, qué espacios tiene, abiertos, cerrados, cómo son, si son ventilados.
si son acordes, también tiene en cuenta el equipamiento, el mobiliario, con qué material didáctico cuenta, cómo está distribuido. Por ejemplo, les cuento, yo acá en Casilda trabajo en el Jardín de Infantes número 6 Gabriela Mistral, tiene un anexo que funcionan 2 salas en una escuela primaria en un barrio a 10 cuadras. Entonces, siempre se trata de que todo lo que llega a la sede, por decirlo de alguna manera, donde funcionan 5 secciones a la mañana y 5 a la tarde, esa parte del anexo también lo tenga, ya sea ventiladores, material didáctico, la copa de leche, los cuentos, computadoras, todo. También reciben al profesor de educación física, que contamos con un profesor de educación física, la profesora de música, o sea, cada uno trata de, y cada jardín ve esas realidades, no todos tienen educación física y a veces hay partidas, a lo mejor, supónganse, de dinero que llega, se divide o se decide, y lo decide el directivo, que como decía antes, donde el directivo decide qué es lo que va a brindar a cada uno y es su decisión. Bueno, y también dentro de ese diagnóstico institucional entran las familias, de qué origen, el nivel de estudio, las edades, los trabajos, qué realizan en el tiempo libre, qué es lo que les gusta hacer con la familia, cómo están conformadas esas familias. Vieron que ahora hay diversidad de conformaciones familiares. Bueno, entonces, todo eso se hace en el diagnóstico. ¿Cuándo? Por lo general, como dije antes, nosotros lo hacemos a principio de año. Entonces eso brinda un pantallazo de poder ver nosotras como docentes y también con el equipo directivo hacia qué rumbo quiere tomar la institución este año y ver dónde hay debilidades y dónde se debe fortalecer para poder lograr el mejor aprendizaje posible y poder llegar. Entonces, eso que uno realiza, este diagnóstico le va a dar un perfil institucional a esa institución. Y donde también, como aquí aparece, el Club de Madres y la Asociación Cooperadora. Ese perfil institucional a lo mejor surge en un momento donde, supónganse, había un barrio obrero. Entonces se decide crear un jardín. Luego ese barrio obrero va creciendo y empiezan a llegar familias de distintos lugares, a lo mejor porque ese jardín comienza a tener otro tipo de trayectoria. Entonces ese perfil institucional, que en su momento era para recibir a familias, a los niños de esas familias obreras, ahora va a tener que abrirse y va a tener que cambiar su proyecto institucional y se va a tener que a lo mejor nutrir con otras propuestas pedagógicas, ¿m? Y va a tener que cambiar. Por ejemplo, eso les cuento, pasó en el jardín donde estoy yo, acá en el número 6, era en un jardín donde iban por lo general los hijos de los ferroviarios. Está a 2 cuadras de la estación de trenes de acá de Casilda y eran todos, los niños que venían eran todos hijos de los ferroviarios. Bueno, con el paso del tiempo el jardín ya tiene una trayectoria de 46 años, ha cambiado su perfil y ahora se reciben niños de todos lados, de diferentes etnias, de diferentes orígenes culturales. Entonces se fue nutriendo, entonces toda esa mirada y ese perfil de institución que teníamos se tuvo que ir cambiando con el tiempo y con el correr de los años y siempre tratando de mejorar. Bueno, y el diagnóstico áulico posibilita tener un conocimiento profundo de los niños y de cada uno en particular. Entonces ahí ya vamos a la parte más pequeña, ¿no es cierto? Empezamos a abrir de lo grande y estamos llegando a lo pequeño, donde ahí a través de ese diagnóstico áulico, de esa conversación, de esa charla, de esa ficha de entrevista donde tenemos preguntas puntuales que le hacemos por lo general a la mamá o a la abuela o al papá o al tutor que esté encargado de ese niño, ¿para qué? Para poder conocerlo y poder ayudarlo y brindarle lo que necesita. Si tiene algún problema fonoaudiológico, algún problema motriz, algo donde se necesite por ahí realizar un proyecto
institucional con una institución especial se puede hacer, donde se van a seleccionar contenidos teniendo en cuenta ese grupo de niños y esos casos en particular, donde si hay una sala donde hay 30 niños, vamos a ver en qué salita, no, porque por lo general a veces hay salitas de diferentes dimensiones, entonces se va a tratar de buscar la salita que tiene mayor amplitud y donde entran mayor cantidad de mesitas y sillitas y donde se puede trabajar de otra manera. Entonces, todo eso que uno recibe en ese diagnóstico aporta información muy valiosa para quién, para la docente que está a cargo de esa sala, para poder realizar su plan de acción anual en la sección, para proponer diferentes actividades contextualizadas, para ver qué necesidades tienen esos niños y para que todos tengan la misma oportunidad de lograr aprendizajes significativos. Y toda esa documentación son archivadas en los legajos de los niños que luego también se va nutriendo con todos los trabajos que se van haciendo, con las reuniones de padres, con los informes narrativos, y se va armando esa trayectoria del niño dentro del nivel inicial. Que luego, cuando pasa a otro nivel, se le entrega al padre y lo lleva al padre a la institución de educación primaria, entonces ya hay todo un recorrido, ya hay toda una base, digamos, por decirlo de una manera, de datos, donde le sirve a ese docente de la primaria para poder seguir avanzando y no iniciar de cero. Y tenemos la última diapositiva, donde tenemos las posibles categorías de análisis para realizar un diagnóstico ámbico. Respecto del espacio físico, dimensiones de la sala, la iluminación, la ventilación, la calefacción, o sea, todo lo que tiene que ver a lo edilicio, que del acceso, si hay baños, ahora por ejemplo en este año se están haciendo todo lo que es los baños con rampas, que a otros años se han construido escuelas con escaleras. Bueno, entonces ahora hay que rever toda esa situación, donde también hay que ver en la sala, ¿no es cierto?, cómo se ambienta la sala, cómo se organizan los sectores, cómo se distribuye también ese tiempo de juego dentro de la sala. Bueno, cómo se ambienta, cómo se decora, cómo se da una organización y se arma una escenografía de cada espacio. Bueno, y también con respecto al grupo de niños, la cantidad en un diagnóstico tenemos cuando está discriminada, bueno, por sexo, edad, qué contenido de lenguaje tiene, qué normas tienen incorporadas, eso también todo lo tenemos a través de ese diagnóstico y de esa entrevista que hacemos con las mamás, con los papás o el familiar contingente que esté a cargo, y esa forman una base de datos para poder ver dónde está parado ese docente, para poder continuar y para poder seguir. También a qué religión practican, qué trayectoria ha tenido previa, si viene de otra institución y trae el legajo, a lo mejor hizo sala de 4 en un jardín y viene a otro jardín, bueno, cómo estuvo trabajando. Entonces una docente puede mirar, recopila esos datos y sirve para poder seguir avanzando, no comenzar de cero. Y con respecto al juego, ¿qué tipos de juego realizan? ¿Qué tipos de juego le gustan? Cómo utiliza los elementos, cómo utiliza su cuerpo, con qué fin, si le gusta utilizar lo convencional o lo no convencional, cómo le gusta jugar, si acepta las reglas, si es líder, si está siempre en conflicto, cómo se desarrolla corporalmente y cómo se comunica con los demás. Entonces, por ahí una de las preguntas que nosotras por ahí tenemos en la ficha de entrevista es si asiste a cumpleaños de diferentes personas, familiares, amigos,
amiguitos o de la sala, cómo es su comportamiento. Entonces eso hace también a que uno tenga un pantallazo de cómo es ese niño fuera de lo que es la institución educativa. Y entonces, en esa charla que mantenemos, uno realiza toda una mirada sobre ese niño, los engloba todos juntos en la sala y arma un plan anual, un plan de acción, donde también luego todos esos datos se vuelcan en comentarios, en un diagnóstico y en un relevamiento al directivo para poder también hacer luego ese proyecto institucional que va a dar ese año, esa mirada a esa institución. Un año, por ejemplo, tuvimos en la entrevista, las mamás, las familias en sí, no leían cuentos, no tenían los niños acceso a lo literario. Entonces surgió todo un proyecto de biblioteca que lo empezamos a trabajar desde el periodo de integración, con la participación de las familias en ese armado del proyecto de biblioteca, y así hasta llegar a fin de año con la participación de los padres en esa puesta en escena a fin de año al cerrar el ciclo lectivo. Fue muy lindo y se pudo ver todo el avance y todo el proceso, donde participamos de la maratón de lectura, se invitaron a escritores, visitamos las bibliotecas de la ciudad y de las diferentes escuelas, armamos la biblioteca de la sala, armamos una biblioteca en el jardín, bueno, todo se fue nutriendo con todo eso y todavía continúa. Empezamos hace 2 años y siempre fuimos mejorando e incluyendo otros espacios y también nutriéndolo con nuevas propuestas y también consultando también a las familias y haciéndolas partícipes a ellas. Bueno, esto es un poco lo que hay de las dimensiones. Espero haya sido clara. Cualquier duda me consultan a mí o a la profe. Bueno, y aquí tenemos la bibliografía con la cual hemos desarrollado este Power, donde está María René Candia, Lidia Fernández y Graciela Frigerio y Poggi, donde ahí hay toda una secuencia un poco más explicativa. Acá está bien sintético y yo traté de darle una mirada un poco más desde lo particular, que es el nivel inicial, porque por ahí ellas hablan muy en general y hay particularidades y quizás ustedes también cuando realicen sus prácticas van a ver que a lo mejor hay cuestiones de las que yo he nombrado ahora en cuanto a lo organizacional, lo administrativo, lo pedagógico, lo institucional, lo de gestión, que tiene que ver con esto de un poco lo que dicen las autoras y que algunas tienen un poquito de todo, otras tienen más lo administrativo, otras tienen más lo organizacional, otras instituciones se basan más en lo pedagógico. Bueno, todo hace al funcionamiento de las instituciones, a mejorar la calidad educativa. Yo creo que toda institución tiene ese objetivo, poder brindar a las infancias una calidad educativa que se merecen, acompañándolos no solo a los niños y a las niñas, sino también a las familias. En estos momentos, los jardines de infantes, el nivel inicial se ha convertido, por decirlo de alguna manera, en un lugar de encuentro, de establecimiento de vínculos y de contención, de mucha contención, donde quizás ni ustedes ni yo hemos sido preparadas para eso, pero todo se puede, todo se aprende, todo se logra con mucha pasión, con dedicación, con esfuerzo, tratando de ser empático, ¿sí? Poniéndose en el lugar del otro. A mí me gustaría que me pase eso. Entonces, ¿qué hago yo desde mi lugar como docente para revertir esa situación y no dejar pasar, ¿no es cierto?, esas oportunidades de brindarle lo mejor a los niños? Bueno, de esta manera doy por finalizado este Power
y nos estamos viendo. Muchas gracias, un saludo y nos vemos pronto.